Vamos a platicar ahora con el señor licenciado don Fernando Gómez Montt, quien, como usted sabe, es titular de Gobernación. Señor secretario, muy buen día y gracias también por su tiempo. Oscar Mario, a tus órdenes. Buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias, señor secretario. Cuando el presente régimen está pues a unos días de cumplir 3 años, ¿cómo se encuentra el país en términos del funcionamiento de sus instituciones, de la observancia del derecho y de la estabilidad social? A ver, en primer lugar, después de 3 años difíciles, donde, como ya lo venía señalando el secretario de Comunicaciones, hemos atravesado diversas crisis, se van fortaleciendo las instituciones porque han sido capaces de acreditar que por las vías institucionales podemos superar nuestros grandes problemas. Las crisis han mostrado la resistencia para mitigar los impactos sociales de las instituciones han sabido mitigar el impacto social de una crisis sin precedentes. Al tiempo en que hemos estado enfrentando estos panoramas, hemos sido capaces de reconstruir instituciones como las de seguridad. Pudimos generar un nuevo marco para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hemos podido realmente no solo rehacer, sino construir una nueva Policía Federal que no existía en el país y que está demostrando su valor y su utilidad en el campo de batalla. Hemos podido hacer una modernización del marco legal del que deben surgir las nuevas instituciones de seguridad y procuración de justicia en el país, y vamos generando la conciencia en las autoridades estatales y municipales de los marcos de colaboración para enfrentar a las organizaciones criminales que tenían atrofiadas y amenazadas a las instituciones de seguridad en el país y que hoy por hoy se enfrentan en esta reconstrucción institucional a un aislamiento de esos mecanismos de corrupción sobre los cuales venían operando. ¿Que es una batalla lograda? No. ¿Que es una batalla en proceso? Sí. ¿Que hay casos de corrupción? Sí, y que lastiman mucho también. Pero hoy por hoy tenemos instituciones mucho más sólidas al respecto y en ese sentido vamos caminando. En un contexto muy difícil, los mexicanos y su gobierno han sabido encontrar el temperamento para resistir las coyunturas, al mismo tiempo de hacer las rectificaciones de fondo en algunos casos que México está necesitando, ya construir las instituciones que prácticamente eran inexistentes en el pasado, como es, por ejemplo, la Policía Federal. Señor secretario, ¿ha habido un problema en particular que haya marcado su desempeño como titular de Gobernación? A usted pues le corresponde asumir decisiones difíciles, dar la cara a los problemas más graves. ¿Cuáles serían entonces los desafíos nacionales más grandes que le ha tocado sortear como el segundo hombre más importante de este país en la gestión pública? Mire, pues me tocó un año muy complejo, me ha tocado un año muy complejo en el cual fui llamado a servir bajo el presidente Calderón, a servir en el gobierno federal, como producto de una tragedia, no solo que había conmocionado a la sociedad, sino había lastimado profundamente a la persona del presidente, en un momento en que la crisis de seguridad estaba tomando tonos muy alarmantes, y en donde estábamos en el proceso de acabar de discutir con el Congreso el nuevo esquema de reglas. Estábamos en esos tiempos. Al tiempo de que también me tocó la crisis de la influenza, de la detonación, o la parte más álgida de la crisis económica, y a mí me tocó ser una voz, un colaborador con mis compañeros para apoyarlos en aquel trabajo institucional que se requiere para que puedan cumplir sus funciones, al tiempo de coordinar a la Federación con los estados en los temas más importantes a fin de presentar frentes consolidados en momentos críticos, como por ejemplo fue el caso de la influenza. Al tiempo de que también me toca en una discusión interna dentro de la administración cómo desarrollar las tesis que el presidente Calderón presentó en septiembre, bajo la lógica de plantear un debate serio y profundo en el país sobre la modernización de México en estos momentos en que celebra sus aniversarios más importantes, el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, cómo recibir, revisar nuestro pasado, recibirlo,
actualizarlo y programar y proyectarnos frente al futuro. Y eso es un debate serio sobre cómo México puede y debe ser mejor, cómo México puede crecer económicamente, cómo México puede superar las inequidades que siguen marcando su estructuración social, cómo México puede consolidar las instituciones que lo hagan más seguro, cómo México puede democratizar su vinculación con el poder político. Son debates de fondo que ahí están, hay mucho que se ha diagnosticado, pero es el momento de entrar a esas cuestiones y no estar, como se dice por ahí, pateando el bote para ver a qué hora se dan las mejores condiciones. Hoy la historia nos pone en un escenario único donde debemos revisar eso y de veras asumir banderas por la modernización de México y compromisos de la política para modernizar al país. Señor secretario, el rector de la UNAM, José Narro Robles, entre otras voces, advierte de los riesgos inminentes de que el país entre en una espiral de deterioro social que desemboque eventualmente en un estallido. ¿Cuál sería su respuesta a estas declaraciones del rector de la UNAM? Que estar avisorando los riesgos que provocan la parálisis y el marasmo, nos convoquemos a todos a trabajar para lograr cosas buenas para el país. Yo convoco a que la reflexión del rector Narro se vincule a un debate de propuestas y de soluciones, precisamente para corregir y rectificar muchas cosas que en este país hacen falta para salir adelante. No basta solo un diagnóstico, por cierto, tan abstracto sobre la situación del país, sino el compromiso del análisis para multiplicar las oportunidades. No nos deben, y ahí me parece una aproximación que yo rechazo, no debe ser el temor a la violencia lo que nos lleve a realizar aquellas cosas que son por el bien de los demás, aquellas cosas que nos permitan la cobertura en salud, aquellas cosas que nos permitan la cobertura en educación, mejorar la calidad de los servicios, democratizar la vida política del país. Esta estrategia de la que yo me separo en el sentido de solo clamar que vienen los riesgos, sin entender, independientemente de cualquier escenario, es obligación de todos ver, porque en México se viva mejor, con más justicia, con mejores oportunidades, en paz, en tranquilidad, donde se mitigue el abuso, donde se le ponga freno al poderoso y se proteja al más vulnerable, donde se le doten de libertades, capacidades y habilidades a las personas para encontrar un mejor destino, porque eso es lo lógico. Ahí está la bondad de la vida. Hay que hacerlo porque es necesario y hay que hacerlo porque es importante. No solo porque si no lo hacemos podemos enfrentar escenarios de encono. Hay que hacerlo porque está en nuestras manos hacerlo y es nuestro deber hacerlo y es mejor la vida cuando lo podemos hacer. Señor secretario, ¿hay focos rojos entonces en México que no vea la ciudadanía? No, yo creo que estamos atentos, pues ciertamente en una sociedad tan dinámica como la mexicana siempre hay tensiones, pero también está demostrada la capacidad institucional del Estado para resolverlas de manera adecuada. No, yo siempre he dicho que no hay que temer per se al conflicto. Muchas veces el conflicto es fuente de solución de muchos problemas y nos permite superar inercias, y nos permite superar mitos, y nos permite superar tabús. Lo que hay que temer es a la esterilidad, al encono, a la confrontación estéril, a quien no busca construir, sino busca destruir. Lo que hay que buscar superar es escenarios de catastrofismo que no construyen salidas a la esperanza, a la visión y al trabajo de los mexicanos. Y yo creo que estamos en posibilidad de hacerlo. Que el camino institucional se puede ensanchar para mejorar la participación política y ciudadana de todos, mejorar la calidad de nuestra vida democrática, mejorar nuestra integridad y capacidad institucional para resolver problemas. Claro que hay que hacerlo. Pues México es un cuerpo vivo, es una historia en proceso constante. Pues por supuesto que hay que hacerlo. Si está en nuestras manos poder procurar algo bueno o evitar algo malo, pues hay que hacerlo. Ese es esa es una buena manera de vivir.